¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio, un episodio que vamos a tratar de analizar a pocos meses del lanzamiento de la serie del iPhone 17, una serie que trae varios cambios, por lo tanto se presentan desafíos, pero en todo este contexto global de aranceles y de guerra comercial, este año más que nunca peligra el lanzamiento en varias situaciones, como el precio, la producción, así que lo vamos a analizar a fondo en un capítulo a pleno en tu canal, La Manzana Mordida. Por lo tanto, comencemos. Let's party. Este es un año muy particular por muchas cosas. Condiciones diferentes se presentaron porque todos los años venimos con un diseño continuista. Sin embargo, este año entonces tendríamos el iPhone 17, el iPhone 17 Air, que no solamente es un producto nuevo, sino que tiene un diseño totalmente diferente, el más delgado de la industria, y esto plantea un montón de problemas. Pero también la serie 17 Pro y Pro Max tienen cambios en sus cámaras, en su estructura, que implican hasta cambios en las fundas. Todo cambia este año. Y bueno, paralelo a eso tenemos la guerra comercial que ha desatado Estados Unidos bajo la presidencia de Trump estas últimas 2 semanas con respecto a la imposición de aranceles. Por lo tanto, en este momento, a mediados de abril de 2025, estamos en un montón de problemas y de desafíos. Mirá, concretamente son 4 los que se va a presentar este año, que son los precios, la producción, el ensamblado y la estrategia de distribución. 4 problemas se encuentran este año en particular, así que tenemos que analizar el contexto global de lo que se presenta fundamentalmente como los desafíos que debe enfrentar Apple para un lanzamiento turbulento. Por lo tanto, vamos a comenzar con el primer punto, los precios. Y te voy a dar un panorama actualizado a este momento. En las últimas 2 semanas, Donald Trump en los Estados Unidos aplicó aranceles que luego fueron incrementándose. Ese incremento lleva a una tasa total de impacto sobre la producción en China, por ejemplo, de un 124 a un 145% de impacto de aranceles. Luego decidió pausarlo para otros países, no para China, durante 90 días, bajando esos aranceles como aranceles complementarios a un 10% a los que ya había en varios países. Sin embargo, la guerra escaló con China. China aplicó aranceles recíprocos y Trump, en una condición medio de último momento, decidió bajar algunos de los aranceles también de manera transitoria para teléfonos inteligentes, para electrónica sensible y para algunos detalles como ordenadores y silicons, porque eso afectaba el resto de la industria de los Estados Unidos. Pero un punto importante: China no hizo la recíproca, es decir, no sacó esos aranceles. Por lo tanto, la paz que se dio en ese momento, hace 3-4 días, no se ve impactada. Pero escuchá, empeora, porque al momento que estás viendo este video, China decidió ir un paso más en la batalla contra la situación que presentó Estados Unidos, elevando la situación de la guerra, poniendo nuevas imposiciones y bloqueando a todas sus aerolíneas la posibilidad de comprar aviones Boeing, prohibiendo la venta a los Estados Unidos de metales raros y también afectando todas las cadenas de producción y prohibiendo al mismo Estado y a las empresas chinas que compren algunos productos de Estados Unidos. Ok, eso presenta un problema que tiene un impacto que ha escalado muchísimo y esa es la situación actual. Por lo tanto, esta suspensión transitoria, que en un caso tendría 90 días y en el otro no ha sido definida, bueno, debemos pensar que va a tener su vigencia aproximadamente hasta junio y julio. Entonces, este contexto de precios lo vamos a analizar con el contexto de producción. Te lo voy a explicar mes por mes en cada año como se da cuando hacen el lanzamiento de Apple, teniendo en cuenta que los primeros meses del año terminan de definir los prototipos y los productos que van a producir. Por eso tenemos tantas filtraciones en el primer trimestre, con todos los diseños potenciales. Luego se van refinando los diseños hasta llegar concretamente a los meses de junio y julio, donde empieza la primera etapa de producción, alcanzando agosto la producción masiva, que es la de ensamblado, y luego en septiembre todos los años es el evento donde presentan los teléfonos. Una semana posterior a la presentación son la toma de productos, es decir, qué pedidos se van a realizar para que todos los usuarios los puedan comprar, y luego una semana posterior, es decir, 2 semanas desde el lanzamiento, la venta. Entonces nos encontramos que
las restricciones y los aranceles suspendidos se vencen exactamente en los principios de las etapas de producción. ¿Qué quiere decir eso? Que si vinculamos los dos detalles que harían que un teléfono, por ejemplo, podría ser que llegara con aranceles de hasta el 100% o incluso más, o sea, podrías tener un escenario donde un iPhone podría costar de base $2.300. Aunque no vaya a suceder porque van a tomar medidas complementarias, sí podría verse impactado por estos aranceles. El segundo punto, para las etapas de producción, como te decía, deben decidirlo al momento en el que se van a suspender los aranceles en el resto de los países. El camino más lógico sería producir en India. Si vos analizás la gran escala está China, India y Vietnam. Vietnam también ha sido bastante afectado por los aranceles. Sin embargo, esta suspensión transitoria que lo lleva solo al 10% complementario también se vence en junio. Entonces, todas las etapas de producción van a verse afectadas y el impacto total de todos los aranceles llegarían a la producción masiva, que es el ensamblado. ¿Dónde van a ensamblar? Actualmente sí son esos tres países con una mayor predominancia en China. Todos los indicadores dicen que están considerando migrar gran parte a India. Sin embargo, no da tiempo para este año y quiero recordarte la primer variable que te dije. Cambian todos los diseños, lo que podría presentar un montón de problemas de producción. Problemas que ya hemos visto otros años. Y toda esta lógica de 3 puntos impactaría en el cuarto que te adelantaba, que es la distribución. ¿Cómo van a distribuir? Pensá, no pueden llegar y distribuir, por ejemplo, la Unión Europea desde China, porque eso viola todos los tratados de comercio internacional. No es tan fácil. Entonces, a este momento, toda la situación está bastante en el aire, es bastante abstracta. Si vos la pensás siguiendo esa línea de razonamiento, las últimas 2 semanas de decisiones de Estados Unidos no han dado un margen o un parámetro de estabilidad para decidir qué van a hacer. Y tienen que hacerlo con anticipación para poder primero producir los componentes, luego ensamblar y por último distribuir. Y hablando de distribución, Apple ya se ha visto afectado años anteriores con la distribución. Por ejemplo, te voy a recordar el iPhone 15 Pro y el Pro Max, pero fundamentalmente esta serie en 2023 se vio con demoras increíbles por los sensores Sony y porque tardaron mucho en ensamblar los paneles de registro de imágenes. Toda esta lógica hizo que llegaran a fines de octubre o incluso principios de noviembre. El año pasado, con la demanda del iPhone 16 Pro, en algunas combinaciones de almacenamiento llegaron a trazarse hasta 15, 20 y un mes. Días en total, 30 días de demora en entregas, lo que generó un impacto negativo. La demanda fue dispar entre los modelos de entrada y los modelos de alta gama, teniendo una visión bastante inteligente de que por primer año el 16 Pro y Pro Max eran exactamente iguales en características con diferencia de tamaño. Por lo tanto, para que quede claro, este año se enfrentan a los problemas habituales de producción, a problemas nuevos de producción de productos que han cambiado radicalmente este año. Pensá, el iPhone 17 Air va a ser el más fino de la historia de Apple, en la línea del último iPad, que veíamos esa delgadez extrema, con un producto totalmente diferente que va a llevar nuevas baterías, nuevos silicon, nuevos procesadores, y toda esa lógica de fabricación depende de múltiples proveedores, por ejemplo Taiwán con TSMC. Si vos lo pensás, es un problema masivo de estrategia de comercialización y la posibilidad de un impacto negativo que los productos lleguen con un aumento más allá de lo esperado por estos aranceles. Entonces, por primera vez a este momento que solamente tenemos incertidumbre, se tienen que tomar decisiones para los próximos 3 meses cuando todo parece indicar que la guerra comercial de Estados Unidos y China solo parece empeorar. A ver, poneme en los comentarios qué opinás, pero te digo, este año va a ser difícil y vamos a tener noticias todo el tiempo. Por lo tanto, si te gustó, espero que le pongas un like, que consideres suscribirte y quiero que sepas que tenemos una comunidad, La Manzana Mordida Plus, realmente increíble. Tenemos una academia con los mejores cursos. Tenemos una plataforma de Telegram para todas tus consultas que creo que te va a venir muy bien porque realmente estamos atentos y tenemos un podcast semanal exclusivo para todos nuestros VIPs. Así que solo me queda despedirme. Como saben, mi nombre es Fabián Fernández. Somos La Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Nos vemos en más episodios. Chau, chau.